Así es, Norberto, y un tema muy interesante es el que también vamos a tocar en este bloque a raíz de estas cifras que ha señalado Semana Económica, esta revista tan importante que nos ayuda también a conocer cómo se viene articulando este cambio, este 12:03. flujo creciente de atracción migratorio que se ha visto en algunas regiones del Perú y sobre todo las diferencias notables que han habido desde el año 2017 hasta estos últimos años, porque antes se tenía un concepto distinto en que muchos, pongámosle, provincianos, gente que viene de distintos puntos o regiones, iban hacia la ciudad de Lima a fin de poder tener un mejor futuro, pero hoy el panorama ha cambiado. Hay muchas personas que de Lima están saliendo rumbo a otras regiones y Tacna se ha convertido básicamente en uno de estos lugares que pues hoy está albergando también a una cantidad de personas que llegan desde la capital. A fin de poder conocer cómo es que se podría analizar y las situaciones positivas y negativas que traería este tema, tenemos en la línea telefónica al especialista sociólogo Nicolás Ortiz. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Saludos a Tacna. Igualmente, un saludo muy grande para poder conocer desde la perspectiva de este cambio migratorio que se ha producido con los años, cuáles serían los alcances negativos, ¿no?, que impactarían aquí a Tacna, teniendo en consideración las últimas cifras que se han revelado. Mire, justamente como menciono, son cambios generacionales. O sea, toman tiempo ese tipo de decisiones. A ver, ante todo, muy buenos días. Le escuchamos un poquito mal. No sé si es que pudiera quitar el altavoz, por favor, para poder escucharlo mejor. A ver. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí, con razón. Son cambios que toman tiempo. Justamente generacionales se miden entre 5 o 10 años. Y es muy curioso porque eso implica que entre hijos a papás hay un cambio de perspectiva, de visiones y varias cosas, ¿no? Porque emigrar significa cambiar con quién vas a convivir, un poco tus perspectivas, y negar claramente, negociar con tu propia familia tu nuevo destino, ¿no? Y eso ha venido ocurriendo, y curiosamente ya habían estudios de Rolando Arellano que indicaba la poca intención de jóvenes, hoy serían padres de familia, de migrar a Lima como sentido de éxito, ¿no? Y Lima era un sentido de éxito o de supervivencia, ¿no? Que fue una de las últimas olas de inmigración que justamente llenaron las zonas periféricas, ¿no? Que se llama conos, pero es periferia, o las zonas hiperpobladas como La Victoria y los cerros de arriba, ¿no? De Pino, de Agustino, etc. Entonces sí hay bastantes cambios que hay que entender y que obviamente los políticos también deberían entender y no lo han estado teniendo. Y en este punto de vista, ¿no?, que claro, nos dice que es algo generacional, de cambio de pensamiento de la juventud hoy en día, hay también algunos expertos que señalan que esto podría estar vinculado a las economías ilegales que muchas veces también se producen en estas regiones que hoy están teniendo quizás mayor alcance de migración, ¿no? Antes era Lima, pero hoy hay regiones donde pulula básicamente la minería ilegal, en donde también se está recibiendo una gran cantidad de estos mismos jóvenes. Hay cosas bien curiosas que en verdad no se conversan. Eso es lo terrible a veces en general, ¿no? De los políticos, de la prensa, incluso en las universidades, ¿no? O sea, ya había existido una migración andina a la selva, ¿no? La selva, la selva, zonas cafetaleras y también cocaleras y cacauteras, ¿no? Yo trabajo mucho en esa zona. Entonces tú lo que ves es mucho, por ejemplo, huancaíno en la selva cafetalera, pues de Mazamali, ¿no? Pichanaki, Osatipo, ¿no? Y son huancaínos que viven en los extranjeros Highlands,
zonas muy altas, mucho frío, pero que pasan a una zona tropical, se adaptan con vigor, con firmeza, ¿no? Ética, con una ética de trabajo muy firme, que es la del andino de Junín, ¿no? Y pasa a la selva de Junín, pero que tiene otras características, ¿no? Propio de las culturas amazónicas que están, aquí hay un montón también, ¿no? Chapasayánicas, yaneyas, seninkas, ahí nomás en esta zona hay 3 por lo menos, nomás. Entonces, ya existía esa migración del andino, que originalmente pensamos venía a Lima, pero hay una gran migración, por ejemplo, en la zona amazónica, y justamente van a colonizar espacios de Amazonía y a producir y a generar y a ser empresarios y propietarios, ¿no? Y probablemente también esas poblaciones, ya no son necesariamente de Junín, pero se van desplazando a diferentes lugares a buscar oportunidades, por ejemplo en la pesca, ¿no? De Puno hacia Hilo, y obviamente de Puno también hacia la selva de Madre de Dios, que es donde está la explotación. Pero por ejemplo, muy a lo contrario, no sé si ha leído los datos de Semana Económica, pero por ejemplo el 2020, ahora exactamente el 2024, que fue la última estudio, o por lo menos los últimos datos, Puno ha tenido 0, o sea, la cantidad de la gente que se ha salido de Puno a buscar, digamos, oportunidades fuera, es similar a la cantidad que ha llegado a buscar, digamos, oportunidades en la misma región Puno. Quiere decir que se ha mantenido en el medio, casi igual que Tacna, pero es muy, por el contrario, muy distinto a lo que ocurre en Madre de Dios, donde la tasa es positiva. Quiere decir que es más gente de la que ha llegado a buscar oportunidad a Madre de Dios que la gente que ha salido de Madre de Dios a buscar oportunidad a Lima, a Cusco, a Tacna o al extranjero. Quiere decir que es un lugar que está trayendo mucho a los migrantes, y por eso es que hablamos de la minería ilegal, que se ha convertido hoy en día en la principal fuente de trabajo justamente en esta región. ¿Es esto posible? ¿Por qué los jóvenes peruanos ahora, en vez de emigrar a Lima a buscar oportunidad, una ciudad enorme, grande, de repente con muchas industrias, prefieren ir a la minería ilegal del oro en Madre de Dios? No, sí, justo es el estudio que publica Semana Económica, pero a raíz de datos, pero rastreos de tiempo que hace el PNUD, ¿no? El Fondo de Población de la ONU, ¿no? Pero justamente estos ya son cambios en el tiempo. El caso de Puno es bien particular, es una población que hay que entenderla, porque tiene sus estructuras muy firmes. Los tagneños lo deben conocer, bueno, los que son originarios de Tacna, y los arequipeños también, y los cusqueños también. Generan una suerte de lógica propia, ¿no? De gueto, ¿no? Moquegua también mucho en la pesca, me tocó ver. Entonces se desplazan, pero de manera familiar. Es más, nunca dejan de estar vinculados a Puno, conservan su lugar ahí. Esto es muy diferente, por ejemplo, la migración de los norteños, ¿no? Por ejemplo, yo soy norteño, y uno se va y se va. Eres piurano, trujillano, simplemente que reempieza. Pero no necesariamente los puneños y tampoco aunqueños, ¿no? O sea, tienen una ida a cualquier lugar, se pueden adaptar al mar, al norte, a lo cálido, pero finalmente siempre están vinculados entre ellos, porque hay circuitos económicos, que son los préstamos que ellos mismos generan, incluso los matrimonios, vamos a decirlo, más endogámicos, ¿no? Y su propia ética que los hace entenderse entre ellos, pero difícil de entender con otros grupos, incluso con los cusqueños, que son hechos, que finalmente hace una distancia ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que ves ahí en Puno, es una suma cero, pero Puno hay que entenderlo, que siempre son poblaciones que siempre se han ido y han venido y han regresado y han tenido constantes flujos, entonces tiene sus características muy peculiares. Entonces, ya lo que se ve en la minería ilegal, como ocurría en la mina formal en algún momento, que ciertas personas especialistas se han ido a trabajar a donde se abren nuevas minas, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca no había experiencia minera y fueron muchos puneños, o de Arequipa, ¿no? De la zona de Mollendo, etcétera, o Camaná, y a llenar experiencia a Cajamarca, a Yanacocha, las minas más grandes, porque no habían
ni siquiera la carrera, y no había tampoco operarios que supiesen trabajar ahí, y con las condiciones físicas no tan exigentes que puede ser la mina de Tajo Abierto. Ahora, en lo ilegal ya también ocurre también una característica de gente que esté acostumbrada a no tener estado, ¿no? Y eso es lo que básicamente demuestra, ¿no? El pueblo básicamente siempre ha buscado no tener estado, hasta casi puede ser binacional, ¿no? Porque tiene mucho puente con Bolivia y hay todo un cruce cultural muy fuerte. Entonces, sí, mientras menos estado, menos SUNAT, menos policía, básicamente es su manera de entender, ¿no? Su manera de producir. Correcto. Y desde este punto de vista, ¿no? Estos indicadores que también se dan, el análisis que hay detrás del flujo migratorio en distintas regiones, para un ciudadano de pie, para un padre de familia, un comerciante, este tipo de datos, ¿qué nos tiene que extraer finalmente como reflexión? Mira, para el ciudadano de pie y para los que toman decisiones, que me toca trabajar en grandes empresas, trabajo también con empresas de consumo masivo, pues de leche, de gaseosa, de construcción, banca. Es algo que ya venimos diciendo, no podemos seguir hablando de Lima y provincia, eso ya es un error terrorífico. Porque para empezar, la Lima que entendemos es muy corta, ni siquiera es toda la Lima, porque ya hay ciertos rasgos culturales marcados en zonas periféricas, como Villa Salvador, es muy sureña, y Comas, y Fuente Piedra, es norteña, y técnicamente Ati es Huancaína, ¿no? Es una extensión huancaína, y más con el tren más. Entonces, sí hay que comenzar a pensar en ciudades, y eso pasa en países muy cercanos. En Brasil nada más, sí, hay ciudades fuertes, pero Río es una cosa, Sao Paulo es otra, la zona gaucha es otra, y el Cercado del Norte es otra, ¿no? En Buenos Aires, sí, bueno, Brasil sí es una ciudad fuerte, pero por ejemplo sí reconocen que hay, pues al norte, Mendoza, al sur, hay bastante distancias y diferencias, ¿no? El mismo Bolivia tiene dos realidades, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Que es la zona de Beni y Santa Cruz, y la zona pues del Alto, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias también por su tiempo aquí en Exitosa Tacna.